Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Conversando con el doctor Ludwig Rubina, estamos en este momento encantados de saber cómo alguien en Cochrane, ¿cierto? Hace patria, hace medicina, se involucra con las personas, resuelve problemas desde el embarque de una barcaza para trasladar a un paciente grave, resuelve quién hace el turno cuando son 3 personas y tienen que rotarse toda la semana. Realmente es admirable. Pero cuéntanos, Ludwig, ¿cómo los golpeó la pandemia del COVID? ¿Cómo fue eso para tu región? Bueno, nosotros como región siempre estamos un poco más aislados y todo nos llega un poco más tarde. A nosotros El dentro 3 de la de región, marzo partió el primer caso en el claro, 2020 aquí en Chile, digamos. claro. Nosotros tuvimos vacaciones, no me acuerdo si fue como en abril, si mal no recuerdo, puede ser fines de marzo. Tuvimos el primer caso como que fue en Tortel, a través de un crucero que venía desde Inglaterra, que había pasado por varias partes, había pasado por Argentina y posteriormente a Tortel. Y ahí recuerdo que yo Turistas estaba, turistas, sí, internacionales, ya. internacionales. Yo estaba de turno, me acuerdo, en Cochrane y se me informa que hay un paciente sospechoso de COVID que venía en ese crucero. Finalmente ese paciente le iban a derivar a Cochrane para evaluación por médico, pero se hizo una evacuación aérea hasta Coyhaique. Y Ay, ahí se se nos hizo pegó un poquito PCR. el doctor. ¿Ahí sí? ¿Se ve? ¿Se escucha? Pucha, se nos pegó justo en el minuto en que estaba más entretenida la conversación. Yo lo Eh, escucho, ahí sí. a ver, Ludwig, trata de reconectar. Eh, No sé si me escucha, yo lo escucho a usted. estos son los problemas de un vivo. Ay, espérate, es que nos quedamos un ratito pegados. Ahí sí, Tú decías ahí sí. que llegó este crucero con turistas a la Caleta Tortel y tú Claro. tuviste que ir desde No, Cochrane hasta la Caleta, ¿o yo no? estaba de turno en ese momento en Cochrane y se me informó que me iban a derivar un paciente de Tortel con sospecha de coronavirus, entonces necesitaba la evaluación médica. Ya, Finalmente no se hizo ese traslado a Cochrane, sino que se hizo una evacuación aérea a Coyhaique. Y en ese ok. tiempo se tomaban las muestras, pero se enviaban a Santiago, porque no estaban todos Oh, los laboratorios y centros habilitados para procesar las muestras. claro, me Finalmente, ese acuerdo, sí, paciente, perfecto. finalmente ese paciente salió positivo, era positivo de COVID, y ahí hubo un tema en Tortel, porque a los cruceros y a los turistas se les recibía, se les hacía recibimiento a través de bailes o cosas así, y hubo muchos contactos estrechos en ese momento de Tortel. Estamos con, ya, y Eh, tú me contaste una pequeña anécdota de la cuarentena, ¿cierto? De Claro, que Tortel. claro, Cuéntame. en ese momento, como no había médico en la posta, porque ya estaban en periodo de vacaciones, porque iban a ingresar a las becas en abril, no ¿Ya? tenían médico. Entonces Ya. el director de ese entonces del hospital de Gogra me pide si puedo ir por el fin de semana a Tortel, porque necesitaban atención médica como para calmar un poco las cosas y atender a los pacientes que pudiesen presentar complicaciones. Ya, que no Eh, había habido ningún caso grave hasta ese claro, momento, nada, no, ya, fue como más la histeria colectiva del primer caso en se Tortel. entiende, claro. Bueno, yo me fui, nos fuimos con 2 TENS y un chofer y yo fuimos a Tortel. Me acuerdo que esto fue un día sábado y llegamos a Tortel como a las 7 de la tarde. Y como a las 8 de la tarde se declara que Tortel está en cuarentena. Fue la primera localidad que se declaró en cuarentena total. Nadie podía salir, nadie podía entrar. Wow, en la incertidumbre absoluta de cuánto iba a durar esa cuarentena, por lo demás. Claro, que en un principio eran 14 días. Se suponía que nosotros, como ser personal de la Claro. salud, podíamos salir, pero al final me llamaron de todos lados, me acuerdo, para poder calmarme, pero igual fueron 14 días. Y tuviste 2 semanas que estar ahí parado en un lugar distinto a Perfecto. tu casa y tú y toda tu tripulación de sanidad en Claro, el fondo. claro, y el problema que teníamos en ese momento era que Tortel tenía muy mala señal de internet, no como ahora tienen fibra óptica, pero en ese momento Mira, recién se estaba instalando, entonces yo recibí un mensaje, entraban en la madrugada, a veces, no sé, a las 2 o 3 de la mañana me llegaban mensajes que me mandaban a las 9 de la mañana. oh, Estábamos como muy incomunicados, costaba mucho el internet,
había mucha gente como histérica, teníamos el problema de los turistas, porque eran cerca de 90, no recuerdo bien el número, pero tiene que haber sido como 90 personas que quedaron ahí porque se decretó la cuarentena, entonces nadie podía salir, hubo que habilitar albergues del colegio, entraron ahí la municipalidad haciendo las gestiones para poder recibir el abastecimiento desde Cochrane, principalmente, entonces fue bastante como complejo. Y me acuerdo que fue Y la primera localidad en cuarentena. en Chile, claro, notable. ¿Y cómo siguió después para Cochrane? ¿Qué casos Eh, hubo para y cómo Cochrane, los... Sí, eh, ahí nos preparamos como hospital, dividimos los equipos, teníamos 14 por 14, 4 médicos cubrían 14 días, 4 médicos cubrían los otros 14 días, con la finalidad de que si alguno se contagiaba podíamos tener un relevo. mira, Y estuvimos funcionando así hasta casi todo ese año. El primer caso como tal en Cochrane ujú, fue mi pareja y el segundo fui yo. Y eso fue como pucha, en noviembre claro. del 2020. Ahí fueron los primeros Bueno, casos. pero eso le tocó a mucho personal de la salud, porque eran los que estaban enfrentados a la toma de muestras, a la exposición con los pacientes. Mm, Entonces, como que, pucha, tocó lo que tocó nomás, po. Y sí, sí. después, ya cuando ya empezó la vacunación, ¿ustedes cómo resolvieron eso? ¿También tuvieron que enfrentar ese desafío de la vacunación masiva y el Sí, control de la población? sí, fuimos como de las primeras regiones que empezó a recibir las primeras dosis de vacuna. Cuando empezaron a llegar la vacuna a Chile, las regiones extremas fueron como prioritarias dentro del plan de vacunación. Entonces esta Ah, región mira, fue como de las primeras que empezó a tener acceso a la vacuna. Y ahí se empezó a vacunar el personal, que en ese momento se vacunaban con Pfizer, era la que estaba llegando a Chile. claro, que más Em, encima era un poco difícil su conservación, su manejo y todo eso. claro, sí, entonces fue como las primeras que tuvimos y ahí tuvimos una buena cobertura. Nosotros como hospital y como región hemos tenido una buena cobertura respecto a la vacuna en ese momento. Y posteriormente empezamos al retomar las actividades de la forma más normal posible. Ya extendimos un poco los rendimientos en el sentido de que ya la atención era en cada media hora, ciertos controles cada 1 hora, y de a poco fuimos retomando la normalidad. Ya como a mediados del 2021 ya estábamos funcionando normal. Plenamente. Ya solamente Y, algunas personas de riesgo que estaban trabajando teletrabajo, que eran los menos, pero casi todos volvieron a su jornada presencial. y por ejemplo, ahora, ¿qué temperatura hay en Cochrane? Ahora deben haber como 3 grados. ¡Oh! ¡Pucha! Y uno que aquí se queja, no Sí, sé, acá la... por 20 grados. Eh, Cuéntame un poquito, ¿qué sientes tú que falta? ¿Qué es lo que necesitas? Haz un llamado, una invitación a que la gente se incorpore a las tareas en zonas extremas. O sea, ¿Qué más que necesitas llamar, tú? necesitamos de alguna forma más apoyo en el sentido de quizá un poco más de conectividad. Eh, Conectividad. conectividad. Perfecto. Quizás también necesitamos que se nos considere más en programas de capacitación, en procedimientos que a veces se tienen que hacer, que por las distancias nos vemos obligados a hacer, eh, y eso es complicado. Entonces, generalmente tenemos que estar constantemente buscando capacitaciones, al menos como hablo yo como Luz Rubina, he estado constantemente buscando capacitaciones. He recibido apoyo, por ejemplo, a través de este programa de Vago. Logré gestionar Conectados. conectados. También a través de ese mismo programa logré también hacer una rotación pequeña por el hospital de Talca. El año pasado, a través de la Católica del Maule, orientado en ecografía vascular, con la finalidad de poder diagnosticar trombosis y evitar Claro. pacientes, trasladarlos de forma innecesaria para un estudio. Eh, Siempre como que estamos buscando de alguna forma capacitaciones o algo así, nos falta como más visitas de especialistas de acuerdo a lo que tenemos, se nos acumulan de Mira, repente
ciertos exámenes, procedimientos, ecografías que no tenemos acceso, por ejemplo, ecografía de parte blanda, ecografía tiroidea, ecografía pediátrica. Soporte de imágenes y laboratorio, como que siento que es lo que más Claro, necesitan en este momento, como que eso ya se tenemos, supone que tendría que estar automatizado. claro, entonces a veces no tenemos, a veces un paciente tenemos que, no sé, para hacerse una ecografía, significa viajar a Coyhaique, pasar la noche en Coyhaique, hacerse el estudio y venirse al otro día, entonces al final son como 3 días que un paciente pierde para hacerse un examen, entonces tratamos de ser lo más resolutivo posible. Nuestro hospital tiene prestaciones de ecografía, pero hacemos ecografía abdominal, ecografías pelvianas, ecografías ginecológicas y obstétricas. Yo que Pero hago, faltan, claro. claro, yo que hago ecovascular cuando hay urgencias, pero falta mucha cobertura todavía de otras áreas. Yo estoy fascinada escuchándote porque en el fondo uno dice, estamos en el siglo XXI, estamos súper conectados, esto es instantáneo, pero resulta que hay lugares en donde uno se forja como médico con la semiología, que es el estudio como de los signos y síntomas nomás en el paciente, y eso te lo da la experiencia. ¿Necesitan más médicos? ¿Necesitan más personas? Eh, en este ¿Cómo van? sí necesitamos apoyo médico porque, bueno, Tortel, Villa O'Higgins, Guadal y Bertrán son postas que desde este año pasaron a ser dependencia de nosotros, Ya. como administrativamente. Y tenemos una ausencia de médico en Villa O'Higgins. Eso significa que constantemente nosotros tenemos que sacar un médico del hospital de Cochrane y Y enviarlo a Villa mandarlo, O'Higgins. Eso ya. significa que tenemos menos horas disponibles para atender acá, en Cochrane, o sea, menos horas de atención. Entonces, una cosa por otra. Estamos en la búsqueda de médicos. A quienes que estén interesados lo pueden hacer, enviarle un correo a la subdirección médica, que es subdireccionmedica.hc@saludaicen.cl, que es la Ajá, doctora Goich, que es la estupendo. encargada que es la subdirectora médica de nuestro hospital. Ella se le puede llegar a hacer el currículum y le puede entregar mayor información. Necesitamos un médico para la posta de Villa O'Higgins y también un médico honorario para dar cobertura de mayo hasta septiembre. Y posteriormente también va a estar disponible un cargo de artículo 9, que es un médico general. No pertenece como a los EDF, pero sí es un cargo más largo, que permite después posteriormente a través del CONE acceder a las becas. Es un concurso también aparte. O sea, llamemos a la gente, imagínate la experiencia de vivir allá. Creo que en la vida uno a veces tiene que optar y yo te miro con una sana envidia, querido Ludwig, porque yo hace 35 años tuve que tomar otra opción de alguna manera porque mi marido quería hacer psiquiatría y no había cómo hacerlo en ninguna parte en ese momento como en ese plan de las becas, así que nos quedamos a hacer formación primaria como se hacía antes, pues como que uno le tocaba la puerta a un servicio y se aguachaba un poquito ahí. Y bueno, ahora es admirable que todos de Arica a Punta Arenas están bajo un mismo programa de formación de especialistas, que es como hay que sacar adelante la medicina en este país. Nos quedan 3 minutitos, te quiero dar la palabra para que hagas una reflexión final, como que nos cuentes de lo que tú quieras, tal vez desde lo personal, de lo emocional, o tal vez desde lo gremial, porque los médicos generales de zona tienen su directiva, tienen representación y voto, entiendo, en el colegio médico, y eso también incide en las políticas públicas, probablemente, ¿no es cierto? Se intenta dentro de todo. Se intenta, Eh, o sea, es la idea. Como reflexión, o sea, ser general de zona, siento que no es para todos. Uno tiene que estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas. Yo en su momento pensé que iba a ser menos estresante que una beca y no sé si ha sido menos estresante que una beca. O No sea, creo, la vida hay cosas real que uno es tiene que hacer, impredecible. cosas que piensan que cuando uno es médico sabe hacer de todo, desde el punto de lo administrativo, que quita mucho tiempo, de estar haciendo cosas de programas y jefaturas de programas, que uno, de verdad que a veces en la universidad eso no se da como énfasis, sino ¿No? que solamente en lo clínico. Entonces uno tiene que ir sobre la marcha aprendiendo y a veces son cosas que son latosas. Desde mi punto de vista, a mí lo administrativo no me gusta mucho, prefiero atender. Eh, Claro,
Pero la exigencia es igual también para ti, Así, para el EpiVigila, las licencias claro, médicas, o todo sea, eso. todo el papeleo es igual de El Arica a Punta Arenas. papeleo, sí, es como el talón de Aquiles, yo creo, de muchos médicos, la parte administrativa, es horrible. Pero como experiencia general de zona, siento que, bueno, es una política pública que permitió entregar atención médica en zonas extremas que quizá en otras condiciones no se podría haber dado. Eh, Claro. el hecho de que nosotros estemos acá para posteriormente adquirir una beca es como devolución antes, es un programa que ha permitido entregar salud en zonas extremas, o sea, difícilmente encontraría quizás médicos en zonas tan australes si no existiera este programa. Eso es como de las cosas buenas que ha hecho el ser general de zona. Te da un bagaje de acuerdo a después cuando uno vuelve a las becas distinto. Uno ve el paciente de otra forma, enfrenta las urgencias de otra forma, te da como una tranquilidad de poder resolver ciertas cosas, como tener otros puntos de vista que a veces cuando uno es recién egresado. Se pasa mal al principio, sí, porque todo lo que uno ha visto en casos clínicos, en pruebas y cosas así, acá son tiempo dependientes, entonces a veces el tiempo para pensar no da y hay que actuar principalmente. Pero sí involucra un sacrificio importante de estar capacitándose mucho más, de estar atento mucho más, de tratar de ser más resolutivo, de que quizás no es tu horario de 8 a 5 solamente, sino que quizás tienes que venir en tu tiempo libre, tienes que estar disponible para alguna urgencia, si algún colega necesita ayuda, tienes que venir independiente de la hora que sea. Involucra quizás un compromiso un poco mayor estar acá como ser general de zona, sobre todo en zonas extremas, que demandan mucho más como tiempo de uno, porque las distancias son mayores, los accesos son menos, estamos más limitados, entonces si no nos apoyamos entre los que estamos, difícilmente vamos a poder llevar a cabo. Como experiencia la repetiría, sí. Quizás no en una zona tan Ah, extrema, pero sí, y es una buena, mirando retrospectivamente, si hubiese elegido la beca o ese general de zona, probablemente preferiría seguir siendo general de zona y posteriormente tomar una beca. qué lindo testimonio, querido Ludwig. Te agradezco tanto estos minutos que le has restado a tu trabajo para poder contarnos estas experiencias. Las personas agradecen mucho saber que los médicos en general son personas muy queridas en la sociedad, llegan a ser como la figura pública del lugar donde están, una persona confiable, en la que tú pones la vida, pones como muchas expectativas y bueno, la exigencia para que tú veas la vida común y silvestre es mucho más exigente que una beca de especialidad, así es que te agradezco en nombre de todas esas personas que tú has atendido en forma tan hermosa, a ti, a tus colegas. Hoy día hemos cumplido una de las misiones que tiene este programa, que es hablar y conversar con alguien que esté en una zona extrema haciendo patria. Así es que me despido de ti, querido Ludwig. Nosotros en el programa continuamos para cerrar esta edición. Que estés muy bien y muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Chao, Hasta luego. chao. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.